Vamos a separar las finanzas, le anuncié a mi esposa creyendo que la pondría en su lugar. Su calma me confundió, pero lo que descubrí en las semanas siguientes no solo destrozó mi ego, sino que me obligó a ver a la mujer con la que vivía como una completa extraña. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma del mole poblano, espeso y complejo, llenaba cada rincón de nuestra cocina. Era el aroma de los domingos, de las celebraciones, de los momentos que yo, en mi ceguera, consideraba inmutables. Ximena, mi esposa, lo había estado preparando durante horas, podía reconocer las notas de chocolate, chiles y especias que se entrelazaban en el aire como una promesa de calidez y hogar. Era su obra maestra, una receta heredada de su abuela que solo preparaba en ocasiones especiales. Quizás, irónicamente, sentía que esta noche era una de ellas. Yo estaba sentado a la cabeza de la mesa, en el lugar que siempre había considerado mío por derecho. Desde mi trono de roble, observaba la escena. La luz cálida del comedor se reflejaba en los platos de Talavera que habíamos comprado en un viaje a Puebla años atrás. Todo en esa casa hablaba de una vida construida juntos, o eso creía yo. Cada detalle, desde los cojines bordados en el sofá hasta el pequeño jardín de suculentas en la ventana, había sido elegido y cuidado por ella. Yo solo pagaba las cuentas. O eso me gustaba pensar. Frente a mí, Valeria, mi hija de 19 años, tenía la cabeza inclinada sobre su teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla con una velocidad que me resultaba ajena, una coreografía digital de una generación que yo apenas comprendía. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultando su expresión, pero yo sabía que estaba solo a medias con nosotros. Su mundo vibraba a través de esa pequeña pantalla luminosa. A sus 19, estudiaba diseño gráfico en la universidad y ya poseía una independencia silenciosa que a veces me desconcertaba. Era una copia de su madre en más formas de las que estaba dispuesto a admitir. Ximena se movía con la gracia de siempre, colocando la olla de barro en el centro de la mesa. Su rostro, enmarcado por mechones sueltos que se habían escapado de su moño, mostraba una serenidad que esa noche me pareció casi antinatural. No había rastro de la fatiga que yo sabía que debía sentir después de un día entero de trabajo en la casa y horas en la cocina. Se sentó, me miró y sonrió. Una sonrisa genuina, pero con una profundidad que yo era incapaz de leer. Era el momento. Llevaba semanas ensayando este discurso en mi cabeza, puliéndolo en los largos trayectos en coche desde la oficina, fortaleciéndolo con las conversaciones que tenía con Gastón, mi mejor amigo. Él me había abierto los ojos, o eso creía yo. Me había hecho ver la supuesta injusticia de mi situación. Carraspeé, un sonido que pareció demasiado fuerte en el relativo silencio de la cena. Valeria levantó la vista de su teléfono, sus cejas arqueadas en una interrogación silenciosa. Ximena dejó de servirse arroz y posó su mirada en mí, expectante. Ximena, Valeria, comencé, tratando de que mi voz sonara firme, la voz de un hombre que tiene el control absoluto de su vida y su hogar. Necesito que me escuchen. He estado pensando mucho en nuestras finanzas, en cómo manejamos las cosas. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la atmósfera cargada de aroma a mole. Y he tomado una decisión. A partir de este mes, manejaremos presupuestos separados. Solté la frase como si fuera un edicto real. La observé, esperando la reacción que había anticipado, lágrimas, confusión, quizás una protesta airada. Estaba preparado para todo. Tenía mis argumentos listos, mis cifras mentales perfectamente alineadas. Iba a explicarle con paciencia, como a una niña, por qué esto era lo mejor para todos. Como yo, el proveedor, el pilar de esta familia, necesitaba proteger los frutos de mi arduo trabajo. Valeria dejó su teléfono sobre la mesa con un suave clic. Su rostro, ahora completamente visible, era un lienzo de incredulidad. Me miró a mí, luego a su madre,
como si estuviera presenciando una obra de teatro absurda. Pero la reacción de Ximena fue lo que me desarmó por completo. No hubo lágrimas. No hubo gritos. No hubo preguntas desesperadas. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros fijos en los míos, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Está bien, cariño, dijo, su voz tan suave y calmada como el murmullo de un arroyo. Como tú digas. Y con eso, tomó la cuchara y continuó sirviéndose arroz como si yo acabara de comentar sobre el clima. Me quedé sin palabras. El discurso que había preparado se desmoronó en mi mente. Su aceptación tranquila era un golpe más certero que cualquier discusión. Era como si hubiera intentado derribar un muro con un ariete y el muro simplemente se hubiera desvanecido, dejándome caer de bruces en el vacío. Así de fácil, tartamudeé, sintiéndome ridículo. Tú eres el que ha tomado la decisión, Leandro, respondió ella, sin levantar la vista del plato. Yo solo la acepto. Has dicho que has hecho los cálculos, que es lo más justo. Confío en tu juicio. La palabra confío salió de sus labios con un matiz que no pude descifrar, ¿era sinceridad o un sarcasmo tan sutil que se me escapaba? Miré a Valeria, buscando un aliado, pero ella simplemente negó con la cabeza lentamente y comenzó a comer en silencio, con una furia contenida en la forma en que cortaba el pollo. La cena continuó en una tensión extraña. Yo, el supuesto vencedor, me sentía extrañamente derrotado. Había ganado la batalla sin siquiera pelear, y sin embargo, tenía la inconfundible sensación de que acababa de perder la guerra. El mole, mi plato favorito, de repente sabía a cenizas en mi boca. Mi decisión no nació en el vacío. Fue una semilla plantada semanas atrás, en la penumbra de la oficina, el bar al que Gastón y yo íbamos a lamentarnos de nuestras vidas de hombres de 40 y tantos. Gastón era mi amigo desde la preparatoria, un tipo ruidoso y carismático que vendía seguros con el mismo fervor con el que contaba sus historias de desamor. Estaba en medio de un divorcio contencioso que se había convertido en el tema central de su existencia. Es que no lo entiendes, Leandro, me dijo una noche, agitando su vaso de whisky como si contuviera todas las injusticias del mundo. Le di 20 años de mi vida. Le di una casa, un coche, vacaciones en Cancún cada verano. ¿Y para qué? Para que un día se despierte y decida que no es feliz y se lleve la mitad de todo lo que yo, y solo yo, he ganado. Su rostro estaba congestionado por el alcohol y la autocompasión. Escuchaba sus lamentos con una mezcla de simpatía y una creciente sensación de inquietud. Mi vida, en comparación, parecía un remanso de paz. Ximena no era así. Ximena era razonable, era práctica. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mi ex me lo dijo en mi cara, continuó Gastón, su voz bajando a un susurro conspirador. Dijo que su trabajo en la casa, también contaba. ¿Qué trabajo? ¿Apretar el botón de la lavadora? ¿Ir al súper con mi dinero? Por favor. Nosotros somos los que salimos a la selva todos los días, los que luchamos contra los leones. Ellas solo esperan en la cueva a que lleguemos con la presa. Esa analogía primitiva y absurda, por alguna razón, hizo eco en una parte de mí que no quería reconocer. Yo era el gerente regional de ventas de una empresa de bienes de consumo. Mi trabajo implicaba viajes constantes, reuniones de alta presión, metas de ventas trimestrales que me robaban el sueño. Mi sueldo era bueno, muy bueno. Era la base sobre la que se había construido nuestra cómoda vida en un fraccionamiento cerrado en las afueras de Querétaro. Yo era el proveedor, el motor, el pilar. Comencé a observar mi propia vida a través de los ojos amargos de Gastón. Llegaba a casa después de un viaje de 3 días a Monterrey, cansado hasta los huesos, y encontraba la casa impecable. Mi ropa sucia ya estaba lavada y planchada en el armario. La cena estaba lista o a punto de estarlo. El jardín, ese pequeño oasis de Ximena, siempre estaba perfecto. Daba por sentado todo aquello como si fuera el orden natural del universo. Era su trabajo, su rol. Yo cumplía con el mío trayendo el dinero a casa, ella cumplía con el suyo administrándolo y manteniendo la casa. Un trato justo, ¿no?
Pero la duda de Gastón me carcomía. ¿Y si un día? Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Ximena pasaba mucho tiempo en su pequeño estudio, una habitación que habíamos convertido para ella. Estaba lleno de hilos de colores, telas de todos los tipos, un maniquí y una máquina de coser industrial que había comprado de segunda mano. Yo lo llamaba su cuarto de manualidades. A veces, cuando entraba, la encontraba concentrada, bordando intrincados diseños en un trozo de tela o tejiendo en un telar de cintura que le había enseñado a usar una artesana en Oaxaca. ¿Otro cojín?, le preguntaba con una sonrisa condescendiente. Algo así, respondía ella, sin apartar la vista de su trabajo. Para mí, era un pasatiempo. Una forma adorable y un poco inútil de llenar sus días mientras Valeria estaba en la universidad y yo estaba fuera conquistando el mundo corporativo. Nunca se me ocurrió preguntar qué hacía con todas esas creaciones. Asumía que las regalaba a sus amigas o a su hermana Renata. Renata. La hermana mayor de Ximena. Una mujer divorciada, ferozmente independiente, que dirigía su propia pequeña agencia de relaciones públicas. Siempre sentí que Renata me miraba con un punto de desaprobación, como si viera a través de mi fachada de hombre exitoso. Ximena la visitaba a menudo. Voy a comer con Renata, me decía. Y yo simplemente asentía, contento de que tuviera algo que hacer. Empecé a sumar 2 y 2, aunque la ecuación que formaba era completamente errónea. Gastón tenía razón. Yo trabajaba sin descanso, y Ximena, bueno, Ximena gastaba. Compraba la comida, la ropa, pagaba las facturas de la casa, todo con el dinero que yo depositaba religiosamente en nuestra cuenta conjunta cada quincena. ¿Cuánto de eso era para sus pasatiempos? ¿Para sus comidas con Renata? ¿Para ese nuevo portátil que se compró hace unos meses, diciendo que lo había encontrado en una gran oferta? La idea de separar las finanzas comenzó a parecer no solo lógica, sino necesaria. Una medida preventiva. Una forma de reafirmar mi posición y de hacerle entender, de una vez por todas, el valor real del dinero. Mi dinero. Así que elaboré mi plan. Le asignaría una cantidad fija cada mes para gastos del hogar, supermercado, servicios, colegiatura de Valeria. Una cantidad generosa, por supuesto. No soy un monstruo. Pero el resto de mi sueldo, el considerable excedente, permanecería en mi cuenta personal. Sería mío para invertir, para gastar, para lo que yo quisiera, sin tener que dar explicaciones. Ella, por su parte, podría usar el dinero de sus manualidades, si es que generaba algo, para sus propios caprichos. Era un plan perfecto. Lógico, justo y claro. Un plan que pondría las cosas en su lugar. Cuando se lo presenté esa noche en la cena, esperaba resistencia. Esperaba un debate. Lo que obtuve fue una calma que me heló la sangre y una simple frase, como tú digas. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración tranquila de Ximena a mi lado, no me sentía como un genio estratégico. Me sentía como un idiota que acababa de activar una trampa sin tener la menor idea de cómo funcionaba. Pero mi orgullo, esa bestia terca y estúpida, me impidió dar marcha atrás. Había hablado. Mi palabra era ley en esta casa. O eso, patéticamente, todavía creía. El lunes por la mañana fue el verdadero comienzo de mi nueva era, y comenzó sin el aroma del café. Me desperté con el sonido insistente de mi alarma, un pitido digital que odiaba. Me arrastré fuera de la cama y me dirigí a la cocina, moviéndome con la torpeza de un autómata. Mi ritual matutino era sagrado, una taza de café de grano de Chiapas, molido al momento, fuerte y aromático. Era el combustible que necesitaba para enfrentarme al mundo. Abrí la alacena y mi mano buscó a tientas la bolsa plateada de mi café favorito. No estaba. Fruncí el ceño, confundido. Busqué de nuevo, empujando un bote de avena y una caja de té de manzanilla que Ximena solía beber. Nada. Solo un frasco de café instantáneo, un insulto a mis papilas gustativas que había estado allí desde que nos mudamos. Ximena, grité, mi voz ronca por el sueño. ¿Dónde está mi café? Ella apareció en el umbral de la cocina, ya vestida con su ropa de yoga, una licra negra y una camiseta holgada.
Se estaba atando el pelo en una coleta alta con una eficiencia tranquila que me irritó. Ah, buenos días, cariño, dijo con una sonrisa radiante. ¿El café? No lo compré. Parpadeé. ¿Cómo que no lo compraste? Bueno, con mi nuevo presupuesto para el hogar, ese café es un lujo que no puedo permitirme, explicó, su tono tan casual como si estuviera comentando el pronóstico del tiempo. Cuesta casi 300 pesos la bolsa. El presupuesto que me asignaste está calculado para lo esencial. Pero no te preocupes, puedes comprarlo tú. Me quedé mirándola, con la puerta de la alacena abierta. La lógica de sus palabras era impecable y, por eso mismo, enfurecedora. Había caído en mi propia trampa en menos de 12 horas. Bien, mascullé, cerrando la alacena con más fuerza de la necesaria. Lo compraré yo. Salí de casa de mal humor, sin mi dosis de cafeína. El tráfico de la mañana me pareció más denso, los claxones más estridentes. Tuve que desviarme para pasar por una tienda gourmet a comprar mi café, perdiendo un tiempo precioso. Esa noche, la cosa empeoró. Llegué a casa esperando relajarme con una ducha caliente. Entré al baño, abrí la llave y, mientras esperaba que el agua se calentara, busqué mi champú. El bote estaba vacío. Completamente. Lo mismo con mi espuma de afeitar. Un recipiente metálico ligero y hueco. Ximena, volví a gritar, esta vez desde el baño. Sí, mi amor, respondió su voz lejana desde la sala. No hay champú. Ni espuma de afeitar. Hubo una pausa. Ah, cierto. Se acabaron la semana pasada. Usualmente los añado a la lista del súper, pero como ahora son tus artículos personales, supuse que te encargarías tú. Apreté los dientes. Tuve que usar una pastilla de jabón de hotel que guardábamos para las visitas y afeitarme solo con agua, lo que me dejó la cara irritada y llena de pequeños cortes. La semana se convirtió en una sucesión de estas pequeñas humillaciones. El desodorante, el enjuague bucal, las cuchillas de afeitar. Todas esas cosas que aparecían mágicamente en el baño, ahora eran mi responsabilidad. Cada día descubría un nuevo vacío, un nuevo artículo que yo daba por sentado y que ahora tenía que salir a buscar. El sábado por la mañana, la debacle alcanzó un nuevo nivel. El grifo de la cocina, que llevaba goteando un par de días, decidió convertirse en un chorro constante. El sonido del agua golpeando el fregadero de acero inoxidable era como un taladro en mi cerebro. Hay que llamar a un plomero, dijo Ximena mientras preparaba su licuado de frutas. No, no, dije yo, con una confianza que no sentía. Yo puedo arreglarlo. Es solo una junta. No voy a pagarle a alguien por algo tan simple. Era una cuestión de principios. Una cuestión de reafirmar mi masculinidad, mi rol como el hombre de la casa, un rol que sentía que se me estaba escapando de las manos. Me puse una camiseta vieja y abrí el gabinete debajo del fregadero, enfrentándome a un laberinto de tuberías y válvulas que no entendía en absoluto. Pasé las siguientes 3 horas en una batalla perdida. Cerré la llave de paso equivocada y dejé toda la casa sin agua. Traté de aflojar una tuerca con una llave inglesa demasiado grande y terminé rayando la tubería de cromo. El agua, cuando logré que volviera, no solo salía por el grifo, sino también por la base, creando un charco en el suelo de la cocina. Estaba empapado, frustrado y cubierto de una grasa que no sabía de dónde había salido. Ximena entró en la cocina, miró el desastre, miró mi cara de derrota y no dijo una palabra. No había un te lo dije en su expresión, solo una calma exasperante. Sacó su teléfono. Buenas tardes, ¿servicios de plomería urgente? Sí, necesito un técnico en la colonia El Mirador. Media hora después, un joven llamado Omar llegó con su caja de herramientas. En 15 minutos, había reemplazado una pieza, apretado un par de cosas y el grifo estaba como nuevo. Silencioso. Perfecto. Son 800 pesos, dijo Omar, entregándome la nota. Saqué mi cartera, mi orgullo tan magullado como mis nudillos. Le pagué, sintiendo la mirada tranquila de Ximena en mi espalda. Ella no dijo nada. No necesitaba hacerlo.
El silencio era su arma más poderosa. Yo era el hombre que podía cerrar tratos de millones de pesos, pero no podía arreglar un simple grifo. La ironía era tan amarga como el café instantáneo que me había visto obligado a beber esa mañana. El lunes siguiente, una semana después de mi gran declaración, encontré la prueba definitiva de que mi casa se había convertido en un territorio extranjero. Estaba pegada en la puerta de acero inoxidable de nuestro refrigerador de 2 puertas, un aparato moderno que yo había insistido en comprar. Era una simple hoja de papel, escrita con la caligrafía pulcra y elegante de Ximena. El título era claro y conciso: Organización del refrigerador. Debajo, había 2 columnas. Lado izquierdo, Ximena y Valeria. Lado derecho, Leandro. Me quedé mirando la nota durante un minuto entero, sintiendo una mezcla de incredulidad y furia. ¿Una frontera? ¿Había trazado una maldita frontera en nuestro refrigerador? Esto había pasado de ser una lección de economía a una declaración de guerra fría. Con un movimiento brusco, abrí la puerta de mi lado, el derecho. La luz interior reveló un paisaje desolador. Un frasco de salsa de tomate a medio usar, una botella de agua solitaria, un trozo de queso manchego envuelto en plástico que empezaba a sudar y la mantequilla que había comprado el otro día. Era el refrigerador de un estudiante universitario deprimido, no el de un hombre de 45 años, jefe de su familia. Mi estómago rugió. No había comido nada desde el desayuno. Cerré mi puerta y, movido por un impulso irrefrenable, abrí la puerta izquierda, el territorio de Ximena y Valeria. Fue como abrir un portal a otro universo. Un universo de orden, abundancia y color. Recipientes de vidrio apilados ordenadamente, llenos de pollo deshebrado, arroz, frijoles refritos. Un cajón lleno de verduras frescas, pimientos, calabacines, lechugas. Un cartón de huevos, yogures griegos, un tazón de fruta picada, melón, papaya, fresas. Había un frasco de leche de almendras y una jarra de agua de Jamaica helada. Era un paraíso culinario. Vi un recipiente etiquetado como ensalada de Valeria. Al lado, otro que decía pollo con mole de ayer. Mi mole. El mole que yo había pagado, con el pollo que yo había pagado, ahora estaba en su lado de la frontera, fuera de mi alcance. Cerré la puerta lentamente, sintiendo el frío del acero en mis dedos. La nota parecía burlarse de mí. Era una manifestación física de mi nueva realidad. Ya no éramos una unidad familiar que compartía recursos. Éramos 3 individuos coexistiendo en el mismo espacio, con fronteras claras y recursos separados. Esa noche, mi cena consistió en 2 rebanadas de queso manchego sudoroso sobre unas galletas saladas que encontré en el fondo de la despensa. Comí de pie, en la cocina, mirando la nota en el refrigerador. Ximena y Valeria cenaron juntas en el comedor. Podía oír sus risas, el tintineo de sus cubiertos. Estaban comiendo el pollo con mole. Mi mole. ¿No vas a cenar, papá?, preguntó Valeria cuando pasó por la cocina para dejar su plato en el fregadero. No tengo hambre, mentí, mi voz sonando hueca. Ella me miró, luego miró mi cena de galletas y queso, y vi una chispa de algo en sus ojos. ¿Lástima? ¿Diversión? No pude saberlo. Simplemente se encogió de hombros y se fue a su habitación. Más tarde, mientras intentaba concentrarme en un informe de ventas en mi estudio, el hambre se convirtió en un dolor agudo. El recuerdo del refrigerador lleno de comida me atormentaba. ¿Qué pasaría si simplemente tomara algo? ¿Un poco de pollo? ¿Una cucharada de frijoles? Era mi casa, después de todo. Yo pagaba la hipoteca. Me levanté y caminé de puntillas hasta la cocina. La casa estaba en silencio. Abrí la puerta izquierda del refrigerador con el cuidado de un ladrón de cajas fuertes. La luz se encendió, iluminando mi objetivo, el recipiente de mole. Extendí la mano, mis dedos rozando el frío vidrio. Y entonces me detuve. ¿En qué me había convertido? ¿Un hombre que tiene que robar comida en su propia casa? La humillación me invadió, más fuerte que el hambre. Cerré la puerta con un suspiro de derrota.
Volví a mi estudio y me obligué a terminar el informe, con el estómago vacío y el orgullo hecho trizas. La frontera en el refrigerador era más que una línea divisoria para la comida. Era una línea que me separaba de mi familia. Una línea que yo mismo, en mi estúpida arrogancia, había dibujado. Y cada vez que abría mi lado vacío, recordaba que estaba completamente solo en mi nuevo y solitario reino. El viernes por la noche, decidí que necesitaba una victoria, por pequeña que fuera. Necesitaba demostrar, a mí mismo más que a nadie, que mi plan estaba funcionando, que yo tenía el control. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que presumiendo ante el arquitecto de mi nueva filosofía, Gastón? Vente a la casa, le dije por teléfono con una falsa jovialidad. Nos tomamos unas cervezas, vemos el partido. Te enseño cómo se maneja un hogar moderno. Seguro que tiene cerveza, bromeó él, recordando mi refrigerador vacío de la última vez que había intentado invitarlo. Por supuesto, respondí, ofendido. Fui de compras. Estoy completamente abastecido. Era cierto. Esa tarde, después del trabajo, había hecho una parada estratégica en el supermercado. Llené un carrito con todo lo que un hombre soltero y exitoso podría necesitar: cervezas artesanales importadas, un corte de arrachera, carbón para el asador, botanas caras. Gasté una cantidad de dinero que me hizo tragar saliva, pero lo consideré una inversión en mi ego. Gastón llegó alrededor de las 8. Lo recibí en la puerta con una cerveza fría en la mano. Pasa, estás en tu casa, le dije, guiándolo hacia el patio trasero donde ya tenía el asador encendido. Vaya, dijo Gastón, mirando a su alrededor. Así que el hombre de la casa ha tomado las riendas. ¿Dónde está Ximena? Creo que salió con Valeria a cenar o algo así, respondí con indiferencia, como si sus planes no me importaran en lo más mínimo. Tienen su propio presupuesto, ya sabes. Total independencia. Gastón asintió con aprobación, dándome una palmada en la espalda. Ese es mi muchacho. Poniendo orden. Ahora, vamos a ver esas cervezas. Con el pecho inflado de orgullo, lo llevé a la cocina. Sírvete lo que quieras, le dije, abriendo la puerta derecha del refrigerador con un gesto teatral. La luz reveló mi botín, 6 tipos diferentes de cerveza artesanal, perfectamente alineadas. Gastón silbó, impresionado. Ahora sí estamos hablando, exclamó, tomando una hipa. ¿Y de botana? En la alacena, indiqué. Compré de todo. Mientras Gastón hurgaba en la despensa, yo me sentía como el rey del mundo. Estaba funcionando. Era difícil, sí, pero posible. Podía manejarlo. Podía ser completamente autosuficiente. Oye, Leandro, dijo Gastón desde la alacena. ¿No tienes un abrelatas? Un abrelatas, repetí, confundido. Sí, para estos frijoles charros que compraste. Vienen en lata, genio. Me quedé helado. Un abrelatas. Un objeto tan simple, tan básico, y no tenía idea de dónde estaba. En 20 años de matrimonio, nunca había necesitado abrir una lata. Ximena siempre se encargaba de eso. Debe estar en uno de los cajones, tartamudeé, empezando a abrir cajones al azar. Cucharas, tenedores, cuchillos de carne, espátulas, pero ningún abrelatas. Gastón se asomó, con la lata en la mano y una sonrisa burlona en la cara. ¿Problemas en el paraíso de la independencia? No, claro que no, dije, mi cara ardiendo. Debe estar por aquí. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y entró Ximena. Nos miró a los dos, luego a los cajones abiertos, con una calma que me desquició. Buenas noches, Gastón, dijo cortésmente. ¿Buscan algo? Un abrelatas, respondió Gastón, claramente disfrutando de mi humillación. Leandro parece haberlo extraviado. Ximena ni siquiera parpadeó. Se dirigió a un cajón que yo no había pensado en abrir, el que estaba lleno de cosas aparentemente inútiles como ligas, clips y baterías viejas. Metió la mano y sacó un abrelatas manual, simple y funcional. Aquí está, dijo, entregándomelo.
Siempre ha estado en el cajón de los cachivaches. Luego se dirigió al refrigerador, abrió su lado, el izquierdo, sacó una jarra de agua y se sirvió un vaso. Con permiso, voy a mi estudio. Que disfruten el partido. Y se fue, dejándome allí con el abrelatas en la mano, sintiéndome como el idiota más grande del planeta. Gastón soltó una carcajada. ¿El cajón de los cachivaches? Amigo, ni siquiera sabes dónde guardas tus propias cosas. ¿Qué clase de control es ese? El resto de la noche fue un desastre. La arrachera se me quemó en el asador por distraerme con el partido. Los frijoles, una vez que logré abrirlos, sabían a metal. Y lo peor de todo, a mitad del segundo tiempo, la pantalla del televisor se quedó en negro. Se fue la señal del cable, dijo Gastón, golpeando el costado del televisor. Saqué mi teléfono para revisar la aplicación de la compañía de cable. Un mensaje en rojo parpadeaba en la pantalla, servicio suspendido por falta de pago. La factura. La maldita factura del cable. Estaba a mi nombre. Se me había olvidado por completo pagarla. Gastón me miró, negó con la cabeza y se levantó. Bueno, creo que es mi señal para irme. Gracias por la experiencia, Leandro. Llámame cuando hayas recuperado el control de tu reino. Se fue, dejándome solo en la oscuridad de la sala, con el olor a carne quemada flotando en el aire y el eco de su risa burlona en mis oídos. Mi intento de victoria se había convertido en mi humillación más pública y dolorosa hasta la fecha. La humillación frente a Gastón fue solo el preludio. La verdadera catástrofe, la que me puso de rodillas, fue silenciosa, numérica y absolutamente brutal. Sucedió un miércoles por la tarde, bajo la lluvia torrencial de una tormenta de verano que parecía un reflejo de mi estado de ánimo. Iba conduciendo de regreso a casa después de una reunión desastrosa en la oficina. Un cliente importante había cancelado un contrato, citando problemas de comunicación. Mi jefe me había llamado a su oficina y, aunque no me culpó directamente, su decepción era palpable. Me sentía agotado, frustrado y con un dolor de cabeza punzante. De repente, en medio de la avenida principal, mi coche empezó a toser. El motor hizo un ruido metálico y horrible, y luego, simplemente, se apagó. Me quedé varado en el carril central, con el agua golpeando el parabrisas y los coches pitándome furiosamente a mi alrededor. Mi coche. Mi sedán alemán, mi símbolo de estatus, mi prueba tangible de éxito. Muerto. Después de una hora de espera bajo la lluvia, una grúa finalmente llegó para llevarse mi coche y a mí a un taller mecánico. El diagnóstico fue rápido y demoledor. La transmisión está frita, jefe, me dijo el mecánico, un tipo con las manos cubiertas de grasa y poca compasión. Va a ser una reparación mayor. Y costosa. ¿Qué tan costosa?, pregunté, temiendo la respuesta. Me dio una cifra que hizo que se me revolviera el estómago. Era una cantidad exorbitante, casi el equivalente a un mes de mi sueldo neto. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí mi aplicación bancaria. Había estado evitando mirar mi saldo, viviendo en una especie de negación financiera. Pero ahora no tenía opción. La pantalla se iluminó y los números me golpearon como un puñetazo en la cara. Mi cuenta, la que yo había protegido tan celosamente, estaba peligrosamente baja. Había subestimado por completo el coste de mi nueva independencia. Empecé a hacer un recuento mental, y cada recuerdo era una nueva puñalada. El supermercado, mis compras impulsivas de productos gourmet y cervezas importadas costaban el doble de lo que Ximena solía gastar en comida para 3 personas durante una semana. La gasolina, llenar el tanque de mi coche 2 veces en 3 semanas había sido un golpe considerable. Las facturas, la luz, el agua, el internet, el cable, el plan de mi teléfono, todo sumaba una cantidad que nunca había visualizado porque siempre se pagaba mágicamente desde la cuenta conjunta. El plomero. El champú, el café, la espuma de afeitar. Pequeños gastos que, como pirañas, habían devorado mi presupuesto. Y luego estaban mis gastos personales, los que siempre había considerado merecidos. Las comidas en restaurantes caros para impresionar a los clientes. El reloj nuevo que me había comprado el mes pasado.
Las rondas de tragos que pagaba en el bar con Gastón para mantener mi imagen de tipo generoso. Me di cuenta de una verdad aterradora: yo no era bueno con el dinero. Era bueno ganándolo, pero pésimo administrándolo. Ximena había sido mi red de seguridad, mi administradora silenciosa, la maga que convertía mi sueldo bruto en una vida cómoda y sin preocupaciones. Yo solo veía el gran número que entraba cada quincena, sin entender la compleja alquimia que se necesitaba para que ese número cubriera la realidad. El coste de la reparación del coche era la gota que derramaba el vaso. Simplemente no tenía suficiente líquido en mi cuenta corriente. Tengo que usar la tarjeta de crédito, le dije al mecánico, mi voz apenas un susurro. Él se encogió de hombros. Como quiera, jefe. Pero el trabajo tardará unos días. Me dejó en la oficina del taller mientras llamaba a un taxi. Me sentía mareado. El mundo que había construido, mi identidad como el hombre exitoso y en control, se estaba desmoronando. Mi coche estaba roto. Mi cuenta bancaria estaba tiritando. Mi ego estaba hecho añicos. En el taxi de vuelta a casa, el silencio era abrumador. Miraba las gotas de lluvia correr por la ventanilla y cada una parecía representar un peso en mi alma. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido tan ciego? Llegué a casa empapado y derrotado. Ximena estaba en la sala, leyendo un libro. Levantó la vista cuando entré. ¿Leandro? ¿Qué pasó? Estás pálido, dijo, su voz teñida de una genuina preocupación que me sorprendió. Y entonces, me rompí. El coche, dije, mi voz quebrándose. Se descompuso. La transmisión. Cuesta una fortuna arreglarlo. Me dejé caer en el sofá, enterrando la cara entre las manos. No podía mirarla. La vergüenza era demasiado grande. Esperaba que dijera te lo dije. Esperaba que disfrutara de mi caída. Pero en lugar de eso, sentí su mano en mi hombro. Tranquilo, dijo suavemente. Es solo un coche. Lo importante es que tú estés bien. Levanté la vista, confundido por su amabilidad. No tengo el dinero, Ximena, confesé, la palabra saliendo como un veneno. No en mi cuenta. Tendré que pagarlo con la tarjeta y endeudarme hasta el cuello. Ella me miró con sus ojos profundos y oscuros, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una adversaria. Vi a mi esposa. Ya veremos cómo lo solucionamos, Leandro, dijo. Ya veremos. No ofreció pagarlo. No ofreció volver a unir nuestras cuentas. Simplemente ofreció una calma que, en ese momento, era lo único que me impedía desmoronarme por completo. Pero mientras estaba sentado allí, sintiendo el peso de mi fracaso financiero, una nueva pregunta, más aterradora que cualquier deuda, comenzó a formarse en mi mente: si yo no era el proveedor, si no era el hombre con el dinero y el control, entonces, ¿quién era yo? La respuesta era un vacío aterrador. Pasaron 2 días. 2 días en los que me moví por la casa como un fantasma. Iba y venía del trabajo en taxis carísimos, cada viaje una nueva muesca en mi ya maltrecha tarjeta de crédito. Comía sándwiches de jamón y queso, la única cosa que mi habilidad culinaria y mi presupuesto me permitían. Me sentía hueco, un cascarón de hombre. El viernes por la noche llegué a casa más tarde de lo habitual. El taller había llamado para decir que el coche estaría listo hasta la próxima semana. Me sentía derrotado, hambriento y profundamente solo. Pero en cuanto abrí la puerta principal, un aroma me golpeó. Un aroma que me transportó instantáneamente a mi infancia, a la cocina de mi abuela en Veracruz. Olor a masa de maíz frita, a queso derretido, a salsa picante. Chiles rellenos. Eran mi debilidad, mi comida reconfortante definitiva. Ximena lo sabía. Los preparaba para mi cumpleaños o cuando sentía que necesitaba un estímulo. Mi corazón, tontamente, dio un vuelco. ¿Era una ofrenda de paz? ¿Una señal de que la Guerra Fría había terminado? Seguí el aroma hasta la cocina, la esperanza creciendo en mi pecho como una burbuja. Y allí estaban, sobre la barra de la cocina, en un platón de cerámica azul.
Una docena de chiles poblanos, asados y pelados, rellenos de queso Oaxaca, capeados en huevo y fritos a la perfección dorada. El vapor todavía se elevaba de ellos, una invitación celestial. Estaba a punto de extender la mano, de tomar uno, cuando mis ojos se posaron en la nota. Siempre había una nota. Estaba apoyada en el platón, escrita en la caligrafía impecable de Ximena. Cena para mamá y Valeria. Disfruten su noche de películas. Lo tuyo está en tu lado del refri, cariño. Besos. La palabra cariño fue como una bofetada. Leí la nota 2 veces, 3 veces, incapaz de procesar la crueldad calculada de aquello. No era una ofrenda de paz. Era una obra maestra de la tortura psicológica. Había preparado mi plato favorito, el aroma llenaba la casa, y me lo estaba negando en la cara. La esperanza se convirtió en una rabia fría y dura. Abrí mi lado del refrigerador con un tirón violento. Dentro, un sándwich solitario envuelto en plástico me devolvía la mirada. Mi cena. Cerré la puerta de un portazo que hizo temblar los frascos de la alacena. Ximena, rugí, mi voz resonando en la casa silenciosa. Esperé una respuesta. Nada. Sé que estás ahí. Esto no es divertido. Caminé hacia la sala de estar. Estaba vacía. Subí las escaleras de 2 en 2. La puerta de la habitación de Valeria estaba cerrada. Podía oír el sonido amortiguado de una película de acción desde dentro. Llamé a la puerta de nuestro dormitorio. Silencio. Entré. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la lámpara de la mesita de noche de Ximena. Ella estaba allí, sentada en la cama, apoyada en un montón de almohadas, con su portátil sobre las rodillas. Llevaba unos auriculares y parecía completamente absorta en lo que estaba haciendo. Me paré frente a ella, respirando con dificultad. Ella levantó la vista, se quitó los auriculares y me dedicó una sonrisa tranquila. Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal mi día? Repetí, mi voz temblando de ira. ¿Qué tal mi día? Llego a casa muerto de hambre, después de una semana de infierno, y me encuentro con que has preparado mi comida favorita solo para torturarme. ¿Eso te parece divertido? Ella frunció el ceño, una expresión de genuina confusión en su rostro. No te estoy torturando, Leandro. Estoy cenando con nuestra hija. Hice chiles rellenos porque a Valeria también le encantan. Te dejé un sándwich. Sé que te gusta el pavó. No quiero un sándwich de pavó, grité, perdiendo el control. Quiero cenar con mi familia. Quiero que esto se detenga. Esta estúpida guerra, estas notas, estas fronteras. No puedo más, Ximena. Terminemos con esto. Volvamos a como era antes. Mi voz se quebró en la última frase. La rabia se había disuelto, dejando solo una desesperación cruda y desnuda. Me sentía patético, un niño suplicando que le devolvieran su juguete. Ximena cerró su portátil y lo dejó a un lado. Me miró fijamente, y su expresión ya no era tranquila. Era seria, intensa. No podemos volver a como era antes, Leandro, dijo, su voz baja pero firme. Porque, como era antes, era una mentira. Y no, esto no es una guerra. Es una lección. Una que, aparentemente, necesitabas desesperadamente. Se levantó de la cama y caminó hacia el armario. Siéntate, me dijo, sin mirarme. Hay algo que necesitas ver. Algo que debí haberte mostrado hace mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama, mi ira reemplazada por un presentimiento helado. Vi cómo sacaba una caja de madera del fondo del armario, una caja que yo había visto 1000 veces pero a la que nunca le había prestado atención. La puso sobre la cama, la abrió y me hizo un gesto para que me acercara. El aroma de los chiles rellenos que subía desde la planta baja de repente me pareció el olor de mi propio funeral. Me acerqué a la cama con la lentitud de un condenado caminando hacia el patíbulo. La caja de madera era de cedro, vieja y sin adornos. Ximena levantó la tapa y el interior no contenía recuerdos sentimentales ni joyas.
Estaba lleno de carpetas, de documentos, de una vida entera que yo desconocía por completo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esto, Leandro, dijo ella, sacando la primera carpeta, es la verdad. Abrió la carpeta sobre el edredón. Contenía estados de cuenta bancarios. Pero no de nuestra cuenta conjunta. Eran de una cuenta a su nombre. Ximena Morales. Miré los saldos y sentí que el aire me faltaba. Había cifras de 6 dígitos. Cifras que fluctuaban, con depósitos regulares y considerables. No entiendo, tartamudeé. ¿De dónde salió este dinero? De mi trabajo, respondió ella con una calma glacial. ¿Tu trabajo?, me reí, una risa hueca y nerviosa. ¿Qué trabajo? ¿Tus manualidades? ¿Vender cojines a tus amigas? Ella me miró, y por primera vez vi una chispa de ira en sus ojos oscuros. Nunca te tomaste la molestia de preguntar, ¿verdad? Nunca mostraste el más mínimo interés. Estabas demasiado ocupado siendo el proveedor para ver lo que tenías delante de tus narices. Sacó otra carpeta. Dentro había documentos legales. El acta constitutiva de una empresa. Una sociedad anónima llamada Manos de Ximena, S.A.D.C.B. Constituida hacía 3 años. ¿Tienes un negocio?, pregunté, las palabras atascándose en mi garganta. Sí, cariño. Tengo un negocio, dijo, el cariño goteando un sarcasmo helado. Ese pasatiempo tierno, que tanto te divertía. Empecé vendiendo mis bordados en línea, en una de esas plataformas para artesanos. Al principio era poco, lo suficiente para mis gastos, para no tener que pedirte dinero para un café con mi hermana. Pero a la gente le gustó. Mucho. Empezaron a llegar pedidos de Estados Unidos, de Europa. Abrió otra carpeta. Contenía impresiones de una página web. Una tienda online elegante y profesional. Mostraba textiles hermosos, huipiles modernizados, rebozos de seda, manteles con diseños otomíes intrincados. Todo era exquisito. Y caro. Aprendí sobre marketing digital, sobre logística de exportación. Tomé cursos en línea mientras tú veías el fútbol. Reinvertí cada centavo. Hace 3 años, con un préstamo que me hizo mi hermana Renata, constituí la empresa. Ahora tengo a 5 artesanas de diferentes comunidades de Chiapas y Oaxaca trabajando para mí. Les pago un sueldo justo, mucho más de lo que ganarían con intermediarios, y vendo sus creaciones, y las mías, a boutiques de lujo en Nueva York, Londres y Tokio. Mi mente daba vueltas. Era imposible. La mujer que yo creía que pasaba sus días haciendo manualidades era la directora general de una empresa de exportación. La mujer a la que yo le había asignado un presupuesto para el hogar ganaba, a juzgar por los documentos que estaba viendo, casi tanto como yo. Quizás más. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?, logré preguntar. ¿Para qué, Leandro? ¿Para qué te burlaras? ¿Para qué intentaras asesorarme y tomar el control de mi negocio como intentas controlar todo lo demás? ¿O para qué simplemente lo ignoraras, como ignoras todo lo que no gira en torno a ti? Sus palabras eran como cuchillos. Y cada una daba en el blanco. Empecé a ahorrar en serio hace 10 años, continuó, su voz ahora más suave, teñida de una vieja herida. ¿Recuerdas cuando te compraste ese coche deportivo convertible, sin siquiera consultarme? Acabábamos de pagar la hipoteca y yo soñaba con remodelar la cocina. Pero tú llegaste un día con tu juguete nuevo. Ese día, mi hermana Renata me sentó y me dijo, Ximena, nunca, jamás en tu vida, dependas financieramente de un hombre. No importa cuánto lo ames. Ten siempre lo tuyo. Y le hice caso. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió y entró Valeria. No parecía sorprendida de encontrarnos en medio de esa tensión. Miró las carpetas sobre la cama, luego me miró a mí. Su expresión no era de triunfo, sino de una extraña tristeza, como si lamentara que yo tuviera que descubrir la verdad de esta manera. ¿Tú lo sabías?, le pregunté, mi voz rota. Claro que lo sabía, papá, dijo,
acercándose y poniendo una mano sobre el hombro de su madre, un gesto de una solidaridad inquebrantable. Mamá me ha enseñado todo. Me ayudó a abrir mi propia tienda en línea para vender mis diseños. Tengo mis propios ahorros, mis propias inversiones. Me enseñó a no cometer los mismos errores que ella. Miré de Ximena a Valeria. No eran solo madre e hija. Eran socias. Un equipo. Un frente unido del que yo había sido excluido, no por malicia, sino por mi propia y monumental ceguera. Así que, cuando llegaste esa noche con tu gran plan de separar los presupuestos, dijo Ximena, retomando la palabra, no me enojé. No me asusté. Para ser honesta, sentí un alivio inmenso. Alivio, repetí, incrédulo. Sí. Alivio. Porque finalmente me diste la oportunidad, la excusa perfecta, para mostrarte la realidad sin tener que iniciar yo la confrontación. Me diste el permiso para dejar de jugar el papel de la esposa dependiente y sumisa que tú necesitabas que yo fuera. No te estoy torturando, Leandro. Te estoy educando. Te estoy mostrando lo que cuesta de verdad mantener una casa. Te estoy mostrando el valor de todo ese trabajo invisible que has despreciado durante 20 años. Me dejé caer en el borde de la cama, el peso de la revelación aplastándome. Cada recuerdo de las últimas semanas cobró un nuevo y humillante sentido. El café, el champú, el plomero, la frontera en el refrigerador, no eran actos de una guerra de guerrillas. Eran lecciones prácticas. Una clase magistral sobre la vida real impartida por la mujer que yo había subestimado tan profundamente. Así que, no, concluyó Ximena, su voz recuperando su calma, pero ahora era una calma de poder, no de sumisión. No vamos a volver a como era antes. Antes, se acabó. Ahora, si quieres seguir siendo parte de esta familia, vamos a renegociar los términos. Pero esta vez, será como iguales. Como socios. ¿O no será? Se quedó allí, de pie junto a nuestra hija, las dos mirándome, esperando mi respuesta. Ya no eran la esposa y la hija que yo creía conocer. Eran dos mujeres de negocios, fuertes, independientes y completamente dueñas de su destino. Y yo era solo un hombre que acababa de descubrir que el reino que creía gobernar nunca le había pertenecido. Antes de que pudiera responder, mi desesperación me llevó a un último acto patético. Necesitaba encontrar una falla en su lógica, una grieta en su armadura. Pero, ¿y el amor?, pregunté, mi voz sonando lastimera incluso para mis propios oídos. ¿Todo esto fue por dinero? ¿Dónde queda el amor, Ximena? Ella me miró, y por un instante vi que la hería. Ay, Leandro, suspiró. Precisamente por amor lo hice. Por el amor que te tenía, aguanté. Aguanté tu condescendencia, tu indiferencia, tu necesidad de sentirte superior. Construí mi propio mundo en secreto porque amaba la familia que teníamos y no quería romperla. Pero el amor no es sumisión. El verdadero amor se basa en el respeto. Y tú, mi amor, dejaste de respetarme hace mucho tiempo. Creíste que mi valor se medía por lo que tú me dabas, no por lo que yo era. Se acercó y recogió una de las carpetas. Esto no es sobre dinero. Es sobre valor. Mi valor. Y ya no estoy dispuesta a que lo ignores. La verdad final me golpeó con la fuerza de un huracán. No la había perdido por dinero. La había perdido por falta de atención, por falta de respeto. La había perdido mucho antes de esa estúpida cena, de esa estúpida declaración de independencia. La había perdido cada vez que llamaba a su trabajo manualidades, cada vez que daba por sentada la cena caliente, cada vez que tomaba una decisión sin consultarla. La había perdido, y ni siquiera me había dado cuenta. Las semanas que siguieron a la revelación fueron como aprender a caminar de nuevo. La casa, que se había sentido como un campo de batalla, se transformó en un territorio neutral para la negociación. La rabia y la humillación que sentí esa noche se disolvieron lentamente, reemplazadas por una extraña mezcla de asombro, respeto y una profunda vergüenza. Nos sentamos a la mesa de la cocina, no como marido y mujer en conflicto, sino como dos adultos discutiendo un contrato. Con una paciencia que yo no merecía, Ximena me explicó todo.
Me mostró sus libros de contabilidad, sus proyecciones de ventas, sus estrategias de marketing. Hablaba con una fluidez y una confianza que nunca le había visto. Estaba presenciando a una empresaria en acción y era fascinante y aterrador a partes iguales. Acordamos un nuevo sistema. Ya no habría un presupuesto para el hogar asignado por mí. En su lugar, abrimos una nueva cuenta conjunta, específicamente para los gastos de la casa. Y ambos depositaríamos en ella el 50% de todos los gastos, calculados meticulosamente: hipoteca, servicios, comida, mantenimiento, colegiatura de Valeria. El resto de nuestros ingresos sería personal. Era justo. Era equitativo. Era lo que yo había pretendido querer, pero ejecutado de una manera que me dejaba sin ningún poder unilateral. Mi vida cambió drásticamente. Me convertí en un hombre consciente de su presupuesto. La escena de mí, Leandro Morales, gerente de ventas regional, sentado en la mesa de la cocina con una laptop, una libreta y una calculadora, se volvió habitual. Creé una hoja de cálculo. Rastreaba cada gasto. Aprendí a decir no a los caprichos. Dejé de ir a comer a restaurantes caros con los clientes, optando por lugares más modestos. Las cervezas artesanales importadas fueron reemplazadas por marcas nacionales. Descubrí que podía, de hecho, llevar el almuerzo al trabajo. Fue una lección de humildad diaria. Cada vez que tenía que apuntar el coste del champú o del detergente, recordaba mi arrogancia. Cada vez que transfería mi parte a la cuenta de gastos del hogar, reconocía el valor del trabajo de Ximena. La dinámica en casa también se transformó. La frontera en el refrigerador desapareció, pero la responsabilidad compartida permaneció. Empecé a preguntar, ¿qué hace falta del súper? Empecé a notar cuando el bote de la basura estaba lleno. Un sábado, sin que nadie me lo pidiera, pasé la tarde limpiando a fondo los baños. Cuando Ximena lo vio, no dijo nada, pero me sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Fue más gratificante que cerrar cualquier trato de ventas. Empecé a hablar con mi hija. De verdad. Le pregunté sobre su tienda en línea, no como un padre condescendiente, sino como un colega curioso. Me mostró sus diseños, sus métricas de ventas. Hablaba de tasas de conversión y de engagement en redes sociales con una soltura que me dejó boquiabierto. Papá, ¿crees que este diseño funcionaría mejor en una sudadera o en una camiseta?, me preguntó un día, mostrándome su tableta. Nos pasamos una hora discutiendo sobre márgenes de beneficio y calidad de los materiales. Por primera vez, no la veía como mi niña, sino como la joven inteligente y capaz en la que se había convertido, justo delante de mis narices. Un día, Ximena compró un reloj de pared nuevo para la cocina. Era un diseño minimalista, moderno y silencioso. Lo colgó junto al viejo reloj de madera, el que a mí me gustaba, el que tenía un tic-tac ruidoso que a ella siempre le había molestado. ¿Por qué dejas los dos?, le pregunté. Porque ambos tienen su lugar, respondió. Uno nos recuerda de dónde venimos, y el otro, hacia dónde vamos. No tienen por qué excluirse. Miré los dos relojes, marcando el tiempo en silenciosa armonía. Y entendí. No se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él. Estábamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que habíamos sido. Un amanecer lento y tentativo, pero un amanecer al fin y al cabo. Unos meses después de la gran revelación, una tarde de sábado, yo estaba en la cocina intentando preparar la cena. Mi repertorio culinario se había expandido más allá de los sándwiches. Esa noche, intentaba hacer pasta desde cero, siguiendo un tutorial en YouTube. La harina cubría la encimera y mis manos. Era un desastre, pero un desastre feliz. Ximena entró, oliendo a tierra fresca. Había estado trabajando en su jardín. Se detuvo en el umbral y me observó durante un momento, una sonrisa divertida en sus labios. «Huele bien», dijo. «Espero que sepa igual», respondí, riendo. «Todavía estoy aprendiendo». Se acercó y se apoyó en la encimera, a mi lado. El ambiente entre nosotros era diferente. La tensión se había disipado, reemplazada por una camaradería fácil,
Un respeto mutuo que se sentía nuevo y, a la vez, extrañamente familiar. Era como redescubrir a la mujer de la que me había enamorado 20 años atrás. Mi negocio está creciendo muy rápido, Leandro, dijo de repente, su tono volviéndose más serio. He recibido una oferta de una cadena de hoteles boutique en California. Quieren una línea exclusiva de ropa de cama y amenidades. Es un contrato enorme. Demasiado grande para manejarlo yo sola. La miré, dejando la masa de la pasta. Eso es increíble, Ximena. Felicidades. Lo es, asintió ella. Pero me da miedo. La logística, la producción, la negociación, es otro nivel. Necesito a alguien. Alguien con tu experiencia en ventas, tu cabeza para los negocios, tu habilidad para negociar contratos grandes. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los míos, buscando algo en mi expresión. Mi corazón empezó a latir más rápido. He estado pensando, continuó lentamente. Y me preguntaba si te gustaría ser mi socio. Me quedé completamente quieto. El mundo pareció detenerse. Tu socio, repetí, para asegurarme de que había oído bien. Sí. Un socio de verdad. Al 50%. En todo. Decisiones, beneficios, responsabilidades. Manos de Ximena necesita expandirse y creo que juntos podríamos llevarlo a un nivel que yo sola no puedo alcanzar. La miré. A la mujer que yo había subestimado, a la que había intentado controlar. La mujer que había construido un imperio en secreto mientras yo vivía en mi burbuja de arrogancia. Y ahora, me estaba ofreciendo la mitad de ese imperio. No por lástima. No por obligación. Sino porque veía valor en mí. El mismo valor que yo, durante tantos años, no había sabido ver en ella. Las lágrimas llenaron mis ojos. Lágrimas de gratitud, de arrepentimiento, de una abrumadora sensación de redención. Ximena, empecé, mi voz ahogada por la emoción. Yo, no sé qué decir. Después de todo lo que... Ella puso un dedo en mis labios para callarme. El pasado ya pasó, Leandro. Lo que importa es el ahora. Y lo que veo ahora es a un hombre que ha aprendido a escuchar, que ha aprendido a respetar. Veo a mi compañero. ¿Quieres ser mi socio? Tomé sus manos, cubiertas de tierra de su jardín, entre las mías, cubiertas de harina de mi cocina. Eran las manos de dos personas que trabajaban, que creaban, que construían. Sí, dije, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Sí, quiero ser tu socio. Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó toda la habitación. Era la sonrisa que yo recordaba de nuestros primeros años, llena de promesas y sueños. Saqué un paño y limpié la harina de mis manos. Luego, tomé el plan de negocios que ella me tendió, un documento grueso y detallado. Pero con una condición, le dije. Ella levantó una ceja. Que me enseñes a hacer mole como el tuyo. Ximena soltó una carcajada, un sonido claro y hermoso que llenó la cocina. Es un trato, dijo. Esa noche, cenamos pasta hecha en casa. No estaba perfecta, pero la habíamos hecho juntos. Mientras comíamos, hablamos de estrategias de mercado y de proveedores de algodón orgánico. Hablamos como socios, como amigos, como amantes. Durante 20 años, creí que yo era el pilar que sostenía a esta familia. Esa noche, mientras miraba a mi esposa, a mi socia, a través de la mesa, entendí la verdad. Yo era solo el techo, a menudo ruidoso y llamativo. Ella siempre había sido los cimientos, silenciosos, fuertes e invisibles, que lo mantenían todo en pie. Y por primera vez en mi vida, en lugar de querer gobernar el reino, solo quería aprender a construir a su lado. Ladrillo por ladrillo. Empezando por el respeto.